Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel Díaz Barrios, soy del curso de Economía, la sección S27A, y mi profesor es Dante Cerzo. El día de hoy vamos a presentar una resolución acerca de la inflación. En este caso vamos a denominar la inflación de los datos de un país: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. En este caso, lo primero que nos piden es cuál sería la inflación del primer trimestre. Si hablamos del primer trimestre del año, nos referimos a enero, febrero y marzo. Estos son los montos de 0.15, 0.20% y menos 0.5%. Para hallar la inflación del trimestre, en este caso tendríamos que hacer la suma, la multiplicación entre la suma de 1 más la inflación que nos brindan de cada mes. Esto todo menos 1%. Entonces, la inflación del primer trimestre, hallando con la calculadora, sería menos 0.15%. La siguiente pregunta es, ¿cuánto fue la inflación promedio mensual del primer trimestre? Como ya tenemos la inflación acumulada, en este caso vamos a hallar 1 menos 0 menos, se toma en cuenta el signo, y 1 entre, en este caso 3, porque estamos hablando de trimestral, menos 1%. Y esto sería igual a menos 0.05%. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la inflación acumulada del primer semestre. Si hablamos del primer semestre, estaríamos agregando abril, mayo y junio, y de los cuales estaríamos igual, 1 más 0.15% por 1 más 0.20%, y eso todos los datos incluyendo hasta junio, considerando los signos positivos y negativos. En este caso, el primer semestre ha sido 0.16%, y aquí nos brindan que la inflación del segundo semestre sería igual, en este caso sería 0.16%. Ahora, para hallar el promedio, ¿cuál sería la inflación de ese año? Entonces, hallamos el promedio de inflación del año y sería 1 más 0.16, como se mira el mismo monto, sería el cuadrado menos 1%, y el resultado sería 0.32%. Entonces, nos hacen la pregunta, ¿hubo deflación en algún mes en este país? Bien, ¿cómo podríamos denominar la inflación? La inflación es cuando aumenta, por ejemplo, 0.15, 0.20. Pero la deflación es cuando disminuye de mes a mes. Entonces, aquí podríamos verificar que hay una deflación, porque en febrero fue 0.20% y en marzo disminuye, o sea, hay una deflación de menos 0.5%. Bien, y el siguiente es en junio. En junio sería menos 0.3%, porque es menor o es negativo a mayo, 0.15%. Bien, ahora, ¿cuánto fue la inflación del segundo semestre? En este caso, la inflación del segundo semestre podríamos validar como 0.02%. Bien, y eso ha sido todo por hoy.